¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos transmitiendo desde la red Ha de Venir Internacional para Bolivia y para todo el mundo, en Más de su Palabra. El temario, las etapas familiares. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante, cuando estamos solos. Tú que me escuchas y me miras, ¿te encuentras solo? ¿Te sientes sin esperanza? ¿Sientes que no hay una solución? La verdad es que sí la hay. Se encuentra con nosotros una pareja misionera. Doctor Sergio de Sena, bienvenido a Más de su Palabra. Gracias. Gracias a Dios por el privilegio de estar aquí y Miguel por tenernos acá y al canal, que pedimos al Señor en esta hora que sea Él quien nos dé la sabiduría y el discernimiento para poder traer palabra de esperanza para todos aquellos que se encuentran solos. Amén. Cordialmente bienvenido. ¿Se encuentra Gracias. su esposita también? Bienvenida, hermana Altagracia. Muchas gracias. Que todo lo que ocurra en este segmento sea para la honra y gloria de Dios. Amén. ¿Les parece si antes de abrir la palabra del Señor y compartir, hacemos una palabra de oración? Doctor de Sena, ¿le gustaría dirigirnos? Gloria a Dios. Oramos. Señor y Padre eterno que estás en los cielos. Una vez más rebosa nuestros corazones por la gratitud de la vida y del privilegio que tú nos das en esta hora de traer tu palabra. Para todos aquellos que se encuentran solo y que sienten que no tienen esperanza. Y que Señor pueda comenzar a hacer efectos sobre nosotros y sabemos que tú eres. Y que todos aquellos que, Señor, necesitan de ti, puedan tener sus corazones abiertos para que tu corazón pueda llenar ese vacío que existe en sus vidas. No hay méritos en nosotros, pero danos tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. La soledad. Dice Génesis, el capítulo 2, el versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Pero existe ahora la soledad. ¿Cuán grave es la soledad? Bien. Es una pregunta importante y ya hemos orado por aquellos que están solos y por nosotros mismos porque la soledad es importante y es un tópico de suma importancia. Y se cuenta la historia de una joven que fue encontrada muerta en su hogar después de 10 años. Uno se pregunta, pero ¿cómo es posible que en una ciudad tan grande pueda una persona desaparecer, pueda morir y tengan que esperar 10 años para encontrarla? ¿Cómo es posible que una persona en una ciudad con tanta comunicación de redes como existe no la hayan encontrado en 10 años? Esto es un extremo. ¿Por S- qué? Porque eso muestra cómo está nuestra sociedad hoy día. ¿Te has encontrado sola en algún momento? Sí, me he encontrado sola en muchos momentos, pero sabes, he acudido al que nos da la solución de nuestra soledad. Bien. Miguel, y para darte un poquitico de datos científicos con respecto a la importancia de la soledad, el New York Times hizo un estudio en el 2016 donde publicó un artículo y decía la conclusión de ello, que existe una epidemia de soledad. Pareciera ser entonces que es un verdadero problema. Muchas personas están sufriendo de soledad. Y lo triste es de todo esto, es que aunque estemos rodeados de muchas personas, nos vamos a sentir solos porque ya tenemos esa situación en nuestro interior. Pero fíjate, dice la palabra de Dios que si nosotros le buscamos en oración,
nosotros no nos vamos a sentir solos, porque Él nunca nos dejará solos. Y dice aquí en Testimonio para la Iglesia del 19 de febrero de 1880, que debieran de poner todas nuestras ansiedades. Las ansiedades y las preocupaciones no son un conflicto en nuestras vidas. Sí lo son. Entonces la soledad es un conflicto, ¿verdad? Cierto. Pero un conflicto serio. Es tan serio que déjenme comentarles una experiencia de un amigo muy especial. Este amigo es una persona muy sanguínea, muy alegre, muy encantadora, sonríe, ríe, es el centro de la fiesta. Pero en cierta ocasión yo fui a visitarlo a su casa y él estaba llorando. Y le pregunté, ¿pero qué? Dice, yo me siento solo. Wow. Esto, como es una ilustración de de lo grave que es la soledad. Miles y millones. Sí. Pero quiero preguntar ahora, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de soledad que nos rodean? Hay muchas razones por las cuales la gente se va a sentir solo. Sin embargo, vamos a elegir algunos tópicos que pudieran ser lo más importante y lo que pudieran ser más frecuente allá donde la gente está, en sus hogares. Tenemos, por ejemplo, soledad en el compañerismo. Podemos tener también soledad en lo que es en la persona soltera. Soledad va a existir también cuando un matrimonio se acaba. Puede haber soledad cuando existe la muerte y puede haber soledad también desde el punto de vista espiritual. Todos ellos son causas importantes de soledad y están en la cima de todas las causas de soledad. En el tópico acerca del compañerismo, ¿cuál es el problema? Bien que preguntas. Decimos compañerismo, pero realmente no existe. El compañerismo no está existiendo hoy, por eso el tópico de la soledad. Y no existe porque nos han enseñado a que podemos lograr todas las cosas solos. Nos enseñan de tal forma que queremos ciertamente hacer todas las cosas solos. Queremos vivir aislados, no queremos brindar ni consuelo ni apoyo a aquellos que están necesitados en un momento dado. Yo podría decir, pobrecito los que están solos, ay de los que están solos. Pero no, fuimos creados para vivir en comunidad. Y nos dice Eclesiastés 4, versículos 9 y siguiente, mejores son dos que uno. Si dos durmieran juntos, se calentarían mutuamente. Si cayeren, el uno levantará al compañero. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pero ¿sabes qué? Que en todo trato humano existe esto. Personas que se resisten cuando queremos ayudarlos. Pero no hay límite. No hay límite. Cada uno de nosotros puede ejercer una influencia maravillosa, positiva, para esos casos que se resisten a aceptar que no tiene que estar solo. Aún físicamente estén solo, Dios está con nosotros. Es bien curioso, Miguel, así brevecito. Tú preguntaste cuál podría ser la solución. El Señor nos dice en Juan 16:32 que aquí que viene la hora y ha venido ya, en que seréis dispersados o esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis, dice el Señor, estaré solo, humanamente hablando. Sin embargo, nos sigue diciendo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo.
Me Amén. encanta Amén. eso, porque eso podemos tomarlo para nosotros, porque Cristo lo experimentó y Él es nuestro ejemplo. Cuando Ujú. estemos en momentos de soledad, podemos tener la certeza de que el Padre está con nosotros. Es Amén. decir, Amén. Jesús es nuestro amigo. Sí, Así es. Aunque no tengamos amigos, aunque estemos en soledad, Jesús está con nosotros. Miguel, Jesús es nuestro mejor amigo. Amén. Que así sea y que esta verdad también a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Esta es la gran verdad. Jesús no quiere ser tu mejor amigo, es ya tu mejor amigo. gloria a Amén. Dios. Ese es el Amén. mensaje. Amén. Pero hay ciertas personas que deciden estar solos, no compartir su Ajá. vida con otra persona. Los solteros. Son gentes especiales, realmente, porque tienen sus prioridades. Y esas prioridades están basadas en que la decisión tiene que ser mía. Y solamente yo determino cuando yo quiero. Por lo tanto, ellos no quieren tener una familia, no quieren tener una esposa, no quieren tener hijos, porque en el evento de tomar una decisión, cuando se tiene una familia, van a tener que compartir la pregunta con la familia y van a tener que esperar respuesta de la familia. En el caso, por ejemplo, de un misionero que quiere ir a una misión extranjera, si fuera casado tendría que esperar ponerse de acuerdo con la esposa. Entonces el misionero piensa y dice, bueno, yo no quiero tener que esperar, el Señor me está esperando y quiero hacerlo lo antes posible. Entonces ese es el escenario. Por eso una persona a veces elige quedarse sola. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a esta decisión que eligen estas personas? La palabra de Dios tiene un consejo especial. Y dice en 1 Corintios 7:25, dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse solo como está. Pero el versículo 28 dice, tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Y dice el 29, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, y los que estén solo, solteros o casados, sin Dios y sin integridad, esto le produce entonces soledad. ¿Y qué pasa? Que necesitamos estar seguros de que nuestro estado, sea soltero o casado, no tenga que definir nuestra relación con Dios. La familia no tiene por qué afectar. Por eso hay una unidad. Por eso Dios estableció la unidad conyugal. Exacto. Ciertamente, Miguel. Y eso es lo que dice Génesis 2:18. Y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué? Ujú. ¿Y qué hizo? Le hizo ayuda Idónea. idónea. Amén. Ujú. Entonces, si Dios le hizo ayuda idónea a Adán, los juntó con un propósito. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? El ¿Tú propósito, tienes respuesta para eso? el propósito es maravilloso. El propósito del matrimonio, aquí en el hogar cristiano, no van a ser mis palabras, sino la palabra del Señor a través de la hermana Juan, nuestra Podemos mensajera. recomendar este libro. Se los recomiendo a solteros, casados, viudos, como sea, a todo el mundo. Les recomiendo este libro. Para mí ha sido un bálsamo en mi vida. Y dice que Dios instituyó el casamiento y que es un rito sagrado y no debe participarse en él con un espíritu de soledad, de tristeza. Pero dice esto, que la mayoría de los matrimonios de nuestra época y la forma en que los realiza hacen de ellos una de las señales de los últimos días. Los hombres y las mujeres son tan resistentes, tan tercos, solos, que Dios es dejado fuera del asunto.
¿Y qué pasa Yes. cuando Dios es dejado fuera? La familia se hace aún más disfuncional de lo que fue en el Edén después del pecado. ¿Podría explicar la palabra disfuncional? Sí, podemos definir eso, que la familia realmente cae en depresión. Puede caer en miedo a lo desconocido por quedarse sola. Puede caer en ansiedad financiera. Podría entrar en un proceso de duelo muy intenso. Podría entrar en enojo. Y finalmente, cuando tú agrupas todos esos factores, cae un estado de soledad profundo. Pero entonces, ¿hay una solución para esto? Sí, el Señor tiene solución para todo y a mí me encanta. ¿Por qué? En 1 de Crónicas 16:28 dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Y yo agrego, y la sociedad tendrá matrimonios que glorifiquen a Dios. Amén. Gloria a Dios. Pero dice en Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y que al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces, pero el no permanecer unido produce soledad por deslealtad. Así es, dice la palabra. Entonces, el consejo es que permanezcamos entonces con nuestras parejas y esta es parte entonces de la solución de evitar y de sanar el efecto de la soledad. Sí, sobre todo que vayamos a Dios en cualquier circunstancia que nos encontremos como familia, como pareja, que podamos ir a Dios y Él tiene la solución para nosotros. Amén. Un hombre dijo, cuando su esposa le pidió el divorcio, yo sentí la muerte por dentro. Pero él dijo, en Dios encontré consuelo. Amén. Precioso, Amén. precioso. Otro tópico que podemos mencionar es acerca de la muerte y la soledad. Otra vez, si mencionaste en el texto que leíste mentalmente, realmente mencionaste la muerte y ahora la muerte y la soledad, pero cuando miramos el trasfondo de lo que fue la vida, también vemos la muerte después del pecado. Adán y Eva sufrían cuando veían una hoja caer, una hoja morir. Ahora, imaginémonos nosotros cuando falleciera uno de los dos, él o ella, aunque la Biblia no especifica quién de los dos falleció primero, pero uno lo hizo. ¿Y quién quedó? Él o ella tiene que haber experimentado una tristeza sin fin, una tristeza que los llevaría hasta la muerte. Hubo lágrimas, hubo llanto, hubo muerte, hubo clamor, hubo dolor. Es particularmente doloroso. Y todo esto por el pecado. El pecado es el inicio de la soledad. Ujú. Entonces, es inevitable evitar la muerte. Sí, Es así la vida, podemos decir, parte de la vida, la muerte. así es. Pero ¿cuál es la esperanza? La esperanza, dice aquí en Mensaje Selecto de 1886, dice que esta tierra es el lugar de preparación para el cielo. El tiempo que se pasa aquí es el invierno del cristiano. Aquí los helados vientos de la aflicción soplan sobre nosotros y nos asaltan las olas de la angustia, como es la muerte. Pero el cercano futuro, cuando Cristo venga, la tristeza y el gemido habrán terminado para siempre. Entonces será el verano del cristiano. Todas las pruebas terminarán y no habrá más enfermedad ni muerte.
Y dice la palabra, sigue diciendo, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Amén. Y Qué promesas. por eso es que el Señor tiene que erradicar lo que es la soledad, porque es la tercera causa Ujú, de dolor ujú, después de la muerte ujú. y el daño físico. Exacto. La soledad es la que le sigue en tercer lugar y Ujú. está afectando al mundo entero. Y por eso es que Dios desea que como agentes seamos personas que redimamos y que traigamos conciliación a aquellos que se sienten solos. Ujú. Dios desea reconciliarnos unos con otros. También desea reconciliarnos con Él. Pero esto sucede reconociendo hasta qué punto hemos llegado de la soledad. Y yo pregunto, ¿cuál es el punto más bajo de la soledad? El punto más bajo de la soledad es prácticamente la muerte espiritual. Va a ser donde ya tú no puedas más. Va a ser donde tú tienes que clamar a aquel que tú sabes que podría librarte. A veces queremos venir y hablar con la esposa, con el compañero y con el amigo, pero la muerte espiritual nos va a dar las pautas de que realmente hemos caído tan profundo que necesitamos de aquel que superó la soledad, que fue Cristo Jesús. Amén. Sí. Hay una historia de una joven llamada Natalie. Ella tenía 7 años de casada. Conoció el mensaje adventista porque una amiga le invitó a unas reuniones. Ella aceptó el mensaje, fue bautizada, pero encontró tropiezos en su propio hogar. Su esposo no quería, ya esa mujer con la que se había casado ya no era, porque ella incluso hizo reforma en cuanto a la salud en la familia, pero tampoco sus padres, sus suegros, los vecinos, no querían saber nada de Natalie porque esa no era la vecina, esa no era la hija, no era la esposa. Fue terrible para ella, pero tú y usted y yo somos Natalie en nuestras propias vidas como cristianos. Y lo que me impresionó de esa historia es que el esposo le dijo, tú no eres la mujer con quien yo me casé, tú eres otra persona y quiero a mi esposa. Sí, pero el Señor nos ha llamado, nos ha llamado para que nosotros seamos como esa joven que no importó la circunstancia del hogar, ni la circunstancia de sus padres, ni la de sus vecinos. Ella le importó haber conocido al Rey de Reyes y Señor de Señores, que podía hacer de su vida un oasis. Es decir, cuando se pasa por el valle de la soledad, quien está al final y quien estuvo durante todo el proceso es Cristo Jesús. Amén. Ciertamente. Me hace recordar la historia de Jonás. Llegó a la profundidad, Sí. pero Dios lo rescató de allí. Así es, Miguel. Y por eso es que ya prácticamente en conclusión, quisiera decir que muchos se encuentran muy solos allá afuera, pero hay esperanza. Así que si te encuentras solo o no deseas compañía, hoy el Señor te dice, me dice y les dice a ustedes que escuchan y que ven, no importa si estás triste o no tienes amigo, o si aún estás soltero, si tu matrimonio se acaba, si te sientes solo o sola, o si te sientes en luto por la muerte de un ser querido o de tu compañero, de tu cónyuge, no importa cuán apremiante sea tu situación, te invito a decir como Jesús, más
No estoy solo, porque el Padre Está está conmigo. conmigo. Digo, Amén. Que así sea en mi vida. Que así sea en la vida de todos nosotros. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias por Gracias. invitarnos. A ti, amigo querido, las palabras de Jesús, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Que estas palabras mediten en tu mente. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la próxima.